La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Líbano se tambalea después de 2 días de ataques aéreos mortales. En apenas 48 horas de bombardeos israelíes se han visto obligadas a desplazarse, a huir de sus casas, casi 400.000 personas. Según el ministro de Exteriores libanés, ya rozan el 500.000 las personas que se refugian en el norte. Dice que la situación es extremadamente difícil y que el país atraviesa una situación económica muy vulnerable. Los bombardeos continúan. Desde el lunes han muerto al menos 569 personas. Según el gobierno libanés, medio centenar eran niños. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Entre las víctimas de las últimas horas hay 2 trabajadores de la Agencia de Refugiados de la ONU y un periodista local. Muchos libaneses se han agolpado en el único aeropuerto que está operativo en todo el país, el aeropuerto de Beirut. Y los atascos en las carreteras del Líbano para lograr llegar a la capital han sido eternos y hay al menos 150 colegios habilitados como albergues para los refugiados. Informa para la SER desde el Líbano, Miguel Flores, buenos días. Buenos días. Beirut hoy es sinónimo de refugio. La ciudad acomoda como puede a decenas de miles de personas del sur del Líbano que huyen desde el lunes de los misiles israelíes. En un barrio cristiano de la capital, 300 personas duermen en el suelo de una escuela. En los pasillos unos y otros discuten cómo hemos acabado aquí. Queremos que los árabes se unan y resistan juntos como hombres, dice Fadi, que acaba de llegar con toda su familia a la capital. Su madre, Hanade, ha perdido la esperanza. Culpa al resto de países árabes de vender su apoyo a Israel y lamenta que solo Irán les apoye de verdad. La señora de 63 años confía en que el sacrificio de los próximos días sirva para vencer al enemigo y conseguir que se rinda en Gaza también. No estamos felices ni tristes, queremos paz, solo paz, repite Zahra desde la habitación de al lado. A diferencia de Hanade, esta mujer no quiere verse arrastrada a una guerra por nada del mundo. Se pregunta cuándo podrá volver a su huerto justo al sur del río Litani, el río que Israel quiere controlar y desmilitarizar. Esta escalada de la guerra en Gaza, que ahora Israel se ha llevado también al Líbano, es el gran asunto que está centrando el debate de los principales líderes mundiales en la semana de alto nivel de Naciones Unidas. El presidente de Irán, el país que más apoyo económico y armamentístico ha brindado a la milicia de Hezbollah, ha intervenido esta madrugada en la asamblea. Ha dicho que los ataques de Israel no pueden quedar sin respuesta y que las consecuencias tienen que recaer sobre los gobiernos que han saboteado, dice, los esfuerzos para acabar con la catástrofe. Ha llamado además a una respuesta coordinada porque dice que Israel hará en Líbano lo mismo que en Gaza. Esto último se parece a lo que ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha protestado contra el nivel de impunidad de algunos estados. Ha dicho que es indefendible e intolerable y que el Líbano no puede convertirse en la nueva Gaza. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha participado por última vez en esta asamblea como presidente. Ha hecho un llamamiento a acabar con la guerra en Gaza, pero ha mantenido con firmeza su apoyo a Israel y ha centrado su discurso en acusar a Hezbollah de empezar el conflicto con Israel. Todavía del exterior, esta madrugada es noticia que el gobierno de México no invita al rey Felipe VI a la toma de posesión de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que se celebrará el martes que viene. El gobierno dice que no se entiende, que es inaceptable y que si no asiste el rey, España no estará representada en ese acto. Hoy entra por Galicia la borrasca Aitor, la primera de gran impacto este otoño que acaba de empezar. Va a dejar lluvias, mucho viento y temporal en la costa de todo el norte del país, también mucha agua en el norte de Castilla y León y en Extremadura. Llega solo unos días después del paso de la borrasca Boris, que ha dejado lluvias torrenciales por todo el continente, las más intensas de la historia en Europa Central. Los climatólogos europeos advierten de que este tipo de borrascas serán un 50% más frecuentes por el cambio climático. Javier Gregorín. Así lo demuestra ya la nueva investigación que ha realizado un equipo de prestigiosos climatólogos europeos. Pero estos científicos van más allá en su informe y advierten también que tormentas similares a Boris aumentarán un 5% la cantidad de lluvia torrencial y serán un 50% más frecuentes con el cambio climático. Y esta es la razón que explica Rubén del Campo, portavoz de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas del agua del mar tan cálidas pueden hacer que las lluvias sean más intensas porque hay más combustible, más energía disponible para que estas danas se alimenten de humedad. Además, el cambio climático ha multiplicado por 2 las probabilidades de que se formen en Europa borrascas mortales como Boris, según advierte también este grupo de climatólogos europeos. Así llegamos al miércoles, es 25 de septiembre. Hoy por hoy noticias.
días. Ser Podcast. La reunión del Ministerio de Trabajo con la patronal y los sindicatos para negociar la reducción de la jornada laboral terminó anoche con las posturas completamente alejadas, pero con una última apuesta del Gobierno. Trabajo se abre a reducir la jornada solo 1 hora y media el año que viene y llegar a las 37,5 ya en 2026. Los sindicatos creen que la reducción no se puede alargar más en el tiempo y llaman a las movilizaciones que tienen previstas para el jueves. El Gobierno insiste en que esto no significaría retrasar su entrada en vigor, solo mirar caso por caso. La patronal se opone por completo. Garamendi. Las encuestas dicen que eso le gusta a la gente. Perdonad, y a mí, pero es que yo estoy en un puesto que me exige responsabilidad. El secretario de Comisiones, Unai Sordo, estuvo anoche en Hora 25. Justificaba el poder de la patronal en la negociación por las presiones de Junts. Yo, ¿qué es lo que me temo? Que tanto el Gobierno como el COE se temen que una parte de lo que en su día se denominó mayoría de investidura pueda oponerse, particularmente Junts, que las viene liando una detrás de otra últimamente, ¿no? Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se enredó ayer con el asunto. En un primer momento dijo que se habría a negociar la reducción de la jornada laboral, pero en realidad lo único que propone es comprimirla. En ningún caso bajar de las 40 horas semanales. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Y Feijóo apuesta por una jornada laboral de 4 días en España, pero trabajando más horas al día, es decir, comprimiendo las 40 horas semanales actuales en 4 días y no en 5. Así cada jornada sería con carácter general de 10 horas, aunque podrían bajar a 9 solo en determinados sectores. Hablaba así Alberto Núñez Feijóo en Telecinco. Estamos abiertos a que la economía española mantenga la productividad de los mejores países de la Unión Europea, de rebajar el gasto en incapacidad temporal y, si es posible, trabajando menos días a la semana, tengamos la misma productividad que si trabajamos los mismos. Eso sí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Podemos trabajar 9 horas y media, 4 días a la semana? El PP insiste en que solo apoyarían esta rebaja en algunos sectores y que en cualquier caso, añaden, debatirán su propuesta con patronal y sindicatos. El argumento popular para no plantear como posible reducir las horas trabajadas es que España tiene un problema de productividad y que nuestro país, añaden, está en el récord máximo de incapacidad temporal. El otro gran asunto con el que se escribe la crónica política de la semana es la fórmula que ha encontrado el Gobierno para evitar la foto de otra derrota parlamentaria. Sé muy bien lo complicado que puede ser cuando hay una mayoría que te exige ir negociando votación a votación, y esto es la nueva normalidad que vamos a tener hacia adelante, y yo no creo que sea un signo de debilidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó anoche en Hora 25 debilidad alguna en el Gobierno, ahora que han tenido que aplazar la votación de la senda de estabilidad porque no tienen los apoyos de Junts. Su portavoz, Míriam Nogueras, dice que parece que el Gobierno empieza a entender que no darán nunca su apoyo si no es a cambio de algo. El que haurien de fer és allò que no han fet, que és negociar. Ahora emplazan al Gobierno a negociar lo que dicen no habían hecho hasta ahora, más dinero para Cataluña. El Partido Popular se mantiene en el no. Lo retiran todo para evitar la foto de otra derrota y para evitar la foto de la soledad de Pedro Sánchez. Parece que aquello de gobernar sin el Parlamento no le está saliendo demasiado bien a Pedro Sánchez, o al menos no está saliendo como él pretendía. El Gobierno gana tiempo y, entre tanto, ha dejado una hilera de gestos a sus socios para allanar el camino. El ministro de Exteriores ha pedido por carta a la presidenta del Parlamento Europeo que agilice el uso del catalán, el gallego y el euskera en la Eurocámara, una reivindicación de Junts, y en el Congreso más guiños al PNV y al independentismo catalán. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Justo cuando más necesita el Gobierno el apoyo de los socios parlamentarios, los socios ven como el Gobierno da pasos para intentar no perderlo. Si hace 2 años el PSOE rechazó una proposición de ley del PNV para reforzar el control judicial del CNI, ayer dio su voto a favor de la tramitación. Ahora, dicen los socialistas, hay que adaptarse a los tiempos. Isaura Leal. Que el lapso del tiempo transcurrido, los cambios producidos, el entorno geoestratégico y tecnológico hacen que pueda resultar razonable examinarlas. Pero a nadie se le escapa que el momento político es el que es, tampoco al PNV. Aitor Esteban lo verbalizaba. Creo que sí, sin embargo pesa el momento, ¿no? El momento político elegido, y luego porque además es que es así, es que el presidente de Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley que modificara esta regulación del CNI, y sin embargo no lo ha hecho. Pero no ha sido este el único gesto del Gobierno hacia los socios en las últimas horas. Tras 8 meses paralizadas, se han retomado las actividades de las comisiones de investigación por Pegasus y por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, 2 comisiones pactadas con Esquerra y con Junts. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Los obispos han pedido despolitizar el debate migratorio, aseguran que no es un problema, sino una solución, y celebran que el Congreso vaya a debatir la iniciativa legislativa popular para regularizar al cerca de 500.000 de personas migrantes. Es una información de Adela Molina. La Conferencia Episcopal pide aparcar diferencias ideológicas y enfocar el debate migratorio en los derechos humanos. Xavier Gómez es director del Departamento de Migraciones. Estamos hablando de personas con historias concretas, no de cifras, no de números, de personas, de vidas que se pierden. Estamos hablando de dignidad humana y de bien común. Sobre el último CIS, en el que la migración aparecía como principal preocupación de los ciudadanos, cree que es una invitación precisamente a ese consenso. El tema de las migraciones no lo debemos de ver como el principal problema, sino como la principal solución. Yo esto lo leo como una invitación justamente a hacernos eco de esto que la Iglesia viene solicitando, ¿no? Que haya un diálogo sereno y un acuerdo entre los principales partidos de este país. Respecto a una posible visita del Papa a Canarias, aún no hay notificación oficial, dice la Iglesia española, aunque su voluntad es que se produzca. Tiempo para dar una vuelta por la red de emisoras de la SER y conocer algunas de las historias locales que encontramos hoy en la Comunitat Valenciana con Ana Talens en Radio Valencia. Ana, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Ángel. Y en Galicia con Ricardo Rodríguez. Richie, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Ángel, buen día. Richie, empiezo contigo y lo que está haciendo el Camino de Santiago para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Sí, porque el Camino francés, una ruta milenaria que también se está viendo afectada por los efectos de ese cambio climático. Un estudio ha analizado el impacto en 24 paisajes de la ruta desde Roncesvalles hasta Compostela, cómo han ido cambiando con el paso de los años, y también las consecuencias que tiene en el cuándo y en el cómo hacer el camino. Cada vez es más habitual ver a peregrinos llegar a Compostela en primavera y en otoño, peregrinos que huyen del calor más extremo del verano. Rafael Quintía es antropólogo y uno de los autores del estudio. Se está viendo que cada vez hay más peregrinos en mayo, en septiembre, en octubre incluso, porque huyen precisamente de los meses de agosto y de más calor, porque cruzar la estepa castellana a 50 grados es una auténtica locura. Lo que durante años intentaron las administraciones, desestacionalizar el turismo aquí en Compostela, lo está consiguiendo ahora el cambio climático. Eso sí, Ángeles, los que lleguen hoy a Compostela se van a encontrar con Aitor, esa borrasca que esta tarde va a dejar lluvias intensas. Estamos ya advirtiendo de lo que puede pasar en las próximas horas. En Galicia, un policía local de Benidormana salva la vida gracias a la maniobra de Heimlich que le practica a una niña de 4 años. Sí, ocurrió hace unos días cuando la pequeña estaba con su madre en la puerta del cole y se atragantó con una gominola que le impedía respirar. El agente, Luisma Rosselló, así se llama, se encontraba cerca y rápidamente acudió a socorrer a la niña practicándole esa maniobra y lograba salvarle la vida. Nuestros compañeros de Radio Benidorm hablaron con él y les contó lo que le había dicho la nena. La nena evidentemente me miraba y llegó un momento cuando ya tiró todo que me dijo: no te quiero, eres un policía malo porque me has apretado y me has hecho daño. Al finalizar, cuando ya se le dio un globo para que pintara y demás, ya me dijo: sí que te quiero, eres un buen policía porque me has ayudado a tirar una cosa mala que tenía en la barriguita. Es buenísima. Es la segunda vez este año, Ángeles, que la gente, Luisma Rosselló, le salva la vida a un niño. Este año fue en la cabalgata de Reyes, un niño se había atragantado con un caramelo y el que estaba cerca acudió a auxiliarle. Es algo así como un ángel de la guarda de los niños. Sí. Un grupo de científicos de Vigo, Richie, que han estudiado durante 6 meses la vida de los pulpos. ¿Conclusiones? Y no por lo que nos gustan los pulpos a los gallegos, un buen plato de pulpo, sino porque es un animal que seduce a la comunidad científica por sus habilidades. Durante años se ha utilizado para tratar de comprender algunas partes del comportamiento del cerebro humano y ahora este grupo de científicos del Instituto de Investigaciones Marinas han analizado durante 148 días la vida de un grupo de 24 ejemplares en las Islas Cíes. Han utilizado una red de telemetría acústica colocando chips a los animales, han seguido su día a día durante 6 meses y las conclusiones, Ángeles, pues los pulpos son bastante comodones, salen poco, muy poco de su guarida y lo hacen exclusivamente para comer, o bien al amanecer o al atardecer. Es difícil, concluyen estos científicos, que un pulpo esté fuera de su guarida más allá de las 6 de la tarde. Son pulpos, pero no son tontos. El Ayuntamiento del Campello, que finalmente ha pedido al cura del municipio que devuelva la tarjeta de aparcamiento que le
le habían concedido este verano. Sí, una tarjeta que le permitía aparcar en una zona reservada para autoridades y servicios oficiales, y se la reclama tras las quejas recibidas. La denuncia la recogía Radio Alicante y esa autorización que lucía en el parabrisas del coche estaba firmada por el edil de tráfico. El párroco defendía su derecho, no de manera personal, sino por considerarse autoridad eclesiástica y para dar servicio a la comunidad. Pero partidos de asociaciones vecinales dicen que ni es autoridad, ni funcionario, ni tiene ninguna discapacidad. El ayuntamiento dice que al párroco se le concedió la autorización de forma temporal porque en verano, y es textual, es harto difícil aparcar en los alrededores de la ermita que está junto al mar y tiene que atender también. Ya ha pasado el verano y ahora le piden la tarjeta. Y que se busque la vida, como todo el mundo. Exacto, como todos. Ana Ricci, gracias. Hasta luego. Adiós, un beso. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir a la ópera. Es un proyecto que nació para acercar la ópera a todos y alejar esa idea de que solo es cultura para las élites. El Teatro Real vuelve a celebrar la Semana de la Ópera con la retransmisión de su obra inaugural de temporada, el 28 de septiembre, en teatros y auditorios de toda España. La ópera romántica Adriana Lecouvreur, la historia de una de las más famosas actrices de la Comédie Française, con producción del escocés David Madvicar, que recrea el mismo ambiente diocesesco de la historia original. Yo creo que hay que sacar a la gente de esta confusión. Quiero decir, el hecho de que una producción sea moderna o clásica no tiene necesariamente que ver con que el vestuario sea de época o no sea de época. Se pueden hacer producciones de época, casposodecimonónicas, temebundas, o se puede hacer teatro del máximo voltaje con vestidos de época, y ponerle un tejanos a alguien no garantiza que sea moderno, ¿eh? Una historia de amor, de celos, de sufrimiento, que en el primer elenco vamos a poder escuchar en la voz de una de las cantantes más importantes del mundo, la soprano albanesa Ermonela Yaho. È un personaggio vero in tutto quello che esprime, e sono gli sentimenti umani, la gelosia, l'amore. Que define su personaje, el de Adriana, como un personaje completo, con todos los sentimientos humanos y con el que espera conectar con el público. Enmarcada en el romanticismo tardío italiano, Adriana Lecouvreur es uno de los últimos ejemplos de lenguaje clásico antes de la irrupción del modernismo musical en Europa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.